Hola, buenos días nuevamente, alumnos de la materia de biología. A partir de este video vamos a estar hablando de temas o contenidos correspondientes ya al tercer parcial. En este caso vamos a estar hablando del tema específico de crecimiento, refiriéndonos obviamente dentro de la materia de biología al crecimiento en los seres vivos. Vamos a estar explicando ya algunas partes introductorias al tema también de reproducción celular. Ok, como ya lo hemos venido haciendo en los parciales anteriores, uno de mis propósitos es que vayan ustedes enlazando cada uno de los temas, de los contenidos que se están manejando. Tal vez hablamos de temas diferentes, pero cada uno de ellos se enlaza o tiene una relación muy importante el uno con el otro. Un ejemplo de esto es que en el primer parcial, en las primeras sesiones, decíamos que la biología como ciencia, su objeto de estudio es enfocarse en generar conocimiento sobre todos los seres vivos, definiendo un ser vivo como todo aquello que tiene la capacidad de nacer, crecer, reproducirse, evolucionar, interactuar con el medio y morir. Decíamos que la biología organiza a esos seres vivos o a esos seres que tienen la capacidad de desarrollar todas esas funciones, los clasificaba en reinos, y eso lo mencionábamos en el primer parcial. En el segundo parcial nos enfocamos a hablar mucho de la célula, pero también lo relacionamos también a lo que habíamos aprendido en el primer parcial. Decíamos que todos los seres vivos que conforman esos reinos, plantas, hongos, animales, bacterias, etc., tenían una unidad estructural, y esa unidad estructural era la célula. Decíamos que cada uno de esos organismos, llámese del reino que sea, van a tener una estructura fundamental denominada célula. También comentábamos que cada uno de los seres vivos desarrollan un ciclo reproductivo o un ciclo de vida. Pero si estamos hablando a su vez que la célula es la unidad estructural de los seres vivos, entonces también esperaríamos que la célula presente un ciclo de vida o un ciclo reproductivo. Entonces sobre esta situación es que nos vamos a enfocar en este video, cómo la célula entra en un ciclo reproductivo que le permite que a mayor escala cada uno de los seres vivos que está conformando también puedan presentar esas funciones de nacer, crecer, reproducirse y final de cuentas morir. Entonces en este video nos vamos a enfocar precisamente en la reproducción o en el crecimiento celular. Como lo he tratado de hacer en otros videos, para explicar esos temas voy a tratar de relacionar esto con situaciones más claras para ustedes o situaciones que a lo mejor son más familiares. Me gustaría preguntarles inicialmente entonces, ¿cómo se da el crecimiento en los seres vivos? Bueno, específicamente en un ser humano. Tenemos que un ser humano a una edad temprana, a una edad joven, tiene cierto tamaño, pero conforme avanzan los días, meses, años, ese niño va creciendo y se va convirtiendo en un adulto. ¿Y qué va pasando? Bueno, pues que va adquiriendo mayor masa, mayor tamaño. Pero ¿cómo es que se da ese crecimiento? Es muy común escuchar una frase más popular donde decimos que cuando vemos a una persona que ya tenemos tiempo de que no veíamos, generalmente decimos ya dio el estirón, y refiriéndonos a que esa persona ya está más grande. A veces también llegamos a escuchar, no, pues es que sus huesos ya se estiraron. Probablemente, pues, a nivel así más popular, pues sí sea algo que no sea tan incorrecto de denominarlo de esa manera, pero biológicamente el crecimiento en un ser humano y también en muchos de los otros organismos no se da de una situación de que los tejidos, los órganos, por ejemplo los huesos, se estén estirando. Aquí tiene que la biología usa un concepto muy claro para explicar cómo se da realmente ese incremento de tamaño, que es lo que les voy a mencionar ahorita. Fíjense, cuando un bebé nace, en promedio, su cuerpo cuenta con 3 billones de células. Ustedes podrán decir, bueno, pero si es un recién nacido, ¿cómo es que tiene tantas células? Bueno, pues aquí vamos a recordar que desde el momento en que se une un espermatozoide con un óvulo en la fertilización, desde ese momento en adelante lo que va a pasar con ese ser vivo en desarrollo es que se van a estar reproduciendo las células.
hasta llegar un momento en el que nace el bebé y tiene un promedio de 3 billones de células. Pero ¿qué dijimos que pasa conforme avanza el tiempo? Bueno, pues que ese bebé va a incrementar su masa, va a incrementar su tamaño. Entonces tenemos que un adulto promedio, ya una persona ya de mayor edad, tiene en promedio 30 billones de células. Entonces pasamos de 3 billones a 30 billones de células en el mismo organismo. Pero ¿cómo es que se dio ese crecimiento? No es que sus huesos se estiraran, no es que sus músculos, sus órganos se estiraran. Lo que pasa que también ya mencionamos en el primer parcial que los seres vivos tienen diferentes niveles de organización. Decimos que, por ejemplo, una persona está constituida por órganos, aparatos, sistemas, los aparatos y sistemas por órganos, los órganos por tejidos y los tejidos por células. Entonces, cada uno de esos tejidos, por ejemplo, el tejido de los huesos, tejido óseo, las células nerviosas, el tejido muscular, la sangre está conformado por células. Y cada una de esas células día a día se están reproduciendo para incorporar nuevas células al organismo. Entonces la persona crece, incrementa su tamaño porque se están incorporando nuevas células. Obviamente en el proceso también hay células que mueren, pero es significativamente mayor el número de células que nacen al número de células que mueren. Entonces todos los tejidos están incorporando nuevas células y eso hace que una persona vaya creciendo. No es que los huesos se hagan más largos, no es que los músculos se hagan más largos, sino que se están incorporando nuevas células a cada uno de los tejidos. Entonces ya biológicamente podemos definir el crecimiento como ese proceso biológico mediante el cual los seres vivos se multiplican celularmente, incorporando nuevas células hasta alcanzar un nivel de madurez fisiológico o límite de desarrollo. También lo podemos ver esta situación en una planta, no solamente en un ser humano o en un animal. Podemos ver que si ustedes observan una planta desde que emerge, desde que germina, hasta que obtiene un tamaño más grande, lo único que está pasando es que cada uno de los tejidos del tallo, de las hojas, de la raíz, etcétera, están incorporando nuevas células. Y si se están incorporando nuevas células, pues es lógico pensar que ese organismo incremente su tamaño. Ahora bien, les acabo de dar un ejemplo para plantas, también di el ejemplo para los seres humanos, que son organismos pluricelulares, es decir, que están constituidos de muchas células. Pero ¿qué pasa con los organismos que son unicelulares? Aquellos que están conformados nada más por una sola célula. Aquí pudiera generarse una confusión de que, en ese caso, sí se da el crecimiento de que se haga más grande esa sola célula. Esa sola, por ejemplo, esta es una representación de una bacteria en el microscopio. Ustedes me podrán decir, una célula, una bacteria, al ser un organismo unicelular, es decir, que nada más es una sola célula, pues el crecimiento se va a dar en que esa célula va a incrementar su tamaño. Pero no, resulta que se sigue aplicando el mismo concepto de incorporación celular. Lo que pasa cuando hablamos en microbiología, cuando hablamos de crecimiento microbiano, no es que la célula se haga más grande, sino que esa célula se va a reproducir. Y fíjense, esta es una pequeña representación, es un video, nos dice cómo una bacteria, si se le da el tiempo y los nutrientes necesarios, ¿qué es lo que va a pasar con esa bacteria en el tiempo? De una bacteria se van a hacer 2, de 2 se van a hacer 4, de 4 se van a hacer 8, de 8 16, 32, 64, etc. Ese tipo de reproducción se conoce como crecimiento exponencial, que siempre se va haciendo el doble de lo que anteriormente teníamos. Pero lo más importante que quiero que vean en esto es que el crecimiento se sigue aplicando de la misma manera, aun cuando sean organismos unicelulares. El crecimiento en este caso microbiano hace referencia a que de una sola célula se generaron pues una gran cantidad de células. Entonces el crecimiento se aplica igual tanto para organismos unicelulares como pluricelulares. Ustedes pueden ver aquí en un periodo de 5 horas cómo se incrementó significativamente el número de bacterias presentes pues en esta diapositiva, en este video. Bueno, pero si ya dijimos que el crecimiento entonces implica que una célula reproduzca, ¿cómo es que hace una célula para reproducirse? Para explicar esto, primero hay que tomar en cuenta que la reproducción celular forma parte del denominado ciclo celular. Y voy a tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible. Entonces, para que un organismo crezca necesita incorporar células. Para que una célula
incorpore nuevas células, necesita reproducirse. Y para que una célula se reproduzca, tienen que entrar en el ciclo celular. El ciclo celular es un proceso, un periodo de tiempo o un conjunto de eventos, como dice aquí, que ocurre desde que una célula se reproduce. Aquí imagínense que tenemos una sola célula y que de esa célula se hicieron dos. Esta nueva célula que se formó, imagínense que sigue el camino aquí, realizando todas sus funciones, generando energía, generando biomoléculas orgánicas, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, etc. Y va a llegar un momento en que esa célula que se reprodujo aquí va a generar una nueva célula. Entonces, todo ese periodo de tiempo, desde que una célula se generó hasta que a partir de ella vuelva a generar otra célula, se le conoce como ciclo celular. Y aquí está, bueno, para que les quede, si lo quieren, no sé, anotar por ahí, ya conceptualmente tendríamos entonces que es el conjunto de eventos que ocurren desde el momento que una célula se reproduce hasta que se vuelve a reproducir. Entonces quiero que tengan en su mente esto. El ciclo celular es de que una célula nace hasta que genera una nueva célula. Esa es una manera muy general de decir que es el ciclo celular, pero ya siendo más específicos o adentrándonos más en el tema, tenemos que el ciclo celular está dividido en dos etapas generales. Una fase denominada división celular o fase mitótica y otra interfase. Aquí yo sé que probablemente están escuchando estos nombres por primera vez y a lo mejor les genera algo de confusión, pero quiero que vayan relacionando esto de la siguiente manera para que les quede claro. En este dibujo tenemos dos situaciones diferentes que pasan. Una donde la célula se divide, tanto aquí como acá, y otra donde la célula no se divide. Aquí pues lo que hace es pues, realizar todas las funciones excepto de reproducirse. Entonces, la representación de este esquema es exactamente lo mismo de aquí. Tenemos una fase donde se reproduce o fase mitótica, se reproduce o se divide, como dice aquí, y tenemos una fase donde no se divide. De hecho, aparte de interfase, a esta etapa se le conoce también como fase no reproductiva o fase donde no hay división celular. Quiero que sí relacionen muy bien esos conceptos. Interfase, no hay reproducción celular, y fase mitótica, sí hay división o reproducción celular. Entonces, cada una de estas dos etapas se divide a su vez, por ejemplo, la interfase en tres subfases. Tenemos la fase G1, la S y la G2, que ahorita voy a explicar. Aquí no quiero que se me preocupen tanto de por qué se generan esos nombres, por qué les asignaron esos nombres, no es lo importante. Lo importante es que vean o que les quede claro cuáles son las dos particularidades del ciclo celular. En videos posteriores me voy a enfocar más a esta parte verde, de hablar de cómo una célula se reproduce o bien hablar de la fase mitótica de una célula. Ahorita vamos a hablar de la fase en este video donde la célula no se reproduce y que está constituida por tres etapas, G1, S y G2. Si estamos explicando eso para tratar de entender cómo es que la célula entra en un ciclo reproductivo, pues representar esta manera desde un punto de vista de un ciclo sería más o menos así. Fíjense, aquí tenemos en este círculo que representa un ciclo, tenemos una parte seleccionada que se le conoce, como ya dijimos, división celular. Es donde se divide el núcleo y es donde se divide también el citoplasma. Y también tenemos otra parte que no abarca la división celular, que son estas tres flechas, la naranja, la amarilla y la verde. A diferencia de la división celular, entonces dijimos que esto se le conoce como interfase o fase no reproductiva. Aquí nos está dividiendo la célula. De aquí, hagan de cuenta que aquí se originó la nueva célula. Aquí empieza a desarrollar sus funciones, generar energía, todo lo que dijimos, y va a llegar a un punto en que esa célula va a buscar reproducirse nuevamente. Entonces, de que se reproduce hasta que vuelve a generar otra célula, va a ser división celular. Todo el periodo diferente a eso va a ser la interfase, donde no hay reproducción. Y aquí ya vamos viendo algunas particularidades de cada una de las subfases de la interfase. Por ejemplo, en la G1 nada más hay crecimiento y gran actividad metabólica. En la fase S hay duplicación del material genético que va a ser requerido para que haya una división celular más adelante. Y en la G2, que es la última etapa de la interfase, va a haber producción de nuevas partes de la célula
y prácticamente en general la célula se va a estar preparando para entrar en una fase reproductiva. Entonces, esa sería una manera de representar este esquema. El ciclo celular visto desde un punto de vista más esquemático. ¿Sí? No se me confundan mucho, aquí lo único que nos dice es que aquí se está dividiendo la célula en esta parte del círculo y en esta otra parte que la célula no se está dividiendo. Entonces, para explicar bien esas fases, para mí es importante que primero ustedes ubiquen dónde vamos a estar hablando, dónde vamos a estar explicando esta información o sobre qué punto específico de la célula vamos a estar hablando. Ya habíamos dicho que la célula, cuando vimos la parte de estructura celular, tiene una membrana, tiene un citoplasma y en su parte central tiene un núcleo, haciendo referencia a una célula eucarionta, por ejemplo. Ese núcleo, en su interior, tiene unas estructuras llamadas cromosomas, que tienen una estructura en forma de X. Si nosotros tomáramos un cromosoma y lo hiciéramos más grande, tendríamos una estructura como esta. Si ese cromosoma nosotros lo dividimos en dos, vamos a tener algo que denominamos cromátidas. Y esas cromátidas, en cada uno de sus segmentos, tiene unos pequeños microtúbulos, por así llamarlos, o biológicamente llamados telómeros. Esos telómeros no vienen siendo otra cosa que una agrupación del famoso ADN. Entonces, aquí tampoco me interesa mucho que se aprendan de memoria estas partes, nada más quiero que ustedes ubican dónde vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando, obviamente, de toda la célula, pero específicamente, buena parte nos vamos a enfocar en lo que es el núcleo y específicamente en el material genético. ¿En qué consiste entonces la etapa G1? Bueno, decimos que estas tres etapas que vamos a ver no hay reproducción celular, acuérdense muy bien de eso. La fase G1 es una fase del crecimiento y diferenciación celular seguido de una creciente actividad metabólica. Es decir, aquí el material que tenemos dentro de la célula no se está reproduciendo, el núcleo no se está dividiendo, la célula no se está dividiendo. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que cada uno de los órganos de la célula simplemente están realizando sus funciones. Como decíamos, por ejemplo, la mitocondria generando energía, también la célula está generando biomoléculas orgánicas como proteínas, lípidos, pero no se está dividiendo. Simplemente la célula está metabólicamente activa, está trabajando de acuerdo a las funciones que le corresponden. Esa sería la etapa G1. ¿Qué pasa después? Aquí la célula simplemente está trabajando, pero después pasamos a la etapa S de la interfase. ¿Qué pasa en la etapa S? Es una etapa relativamente corta, en la cual aquí sí empieza a haber, si bien no hay una reproducción celular ni del núcleo, sí empieza una biomolécula orgánica, empieza a dividirse. ¿Cuál es esa biomolécula orgánica? Pues el ADN. Como dice aquí, la célula cesa su actividad normal y duplica su material hereditario para que cada célula mantenga su propio material genético al momento de la división. Esta célula que tenemos aquí, tenemos un núcleo, decíamos, y en el núcleo están los cromosomas. Obviamente, para que se pueda dividir, el material que hay aquí adentro se tiene que duplicar para que cuando haya esa división, la mitad del material le quede a una célula y la otra mitad le quede a la otra célula. Entonces, eso es lo que pasa en esta segunda fase de la fase celular S, que el material genético se divide en dos para que cuando lleguemos a la fase reproductiva de la célula, tengamos material para cada una de las dos células que se van a generar. Después tendríamos la última etapa de la interfase, que se le denomina etapa G2. Aquí tenemos una fase reproductiva, o sea, decíamos que esta es la fase mitótica o fase de división celular. Entonces, previo a que se dé esta fase, tendríamos la fase G2. ¿Qué es lo que tendríamos aquí como características? Bueno, pues que la célula se está preparando para la división celular. Se reparan los posibles errores de la duplicación del ADN, se fabrican algunas biomoléculas orgánicas que van a ser necesarias como materia prima para que la célula se reproduzca y que van a ser necesarias para que haya división. Entonces, esta parte es meramente preparación para que después la célula se pueda reproducir. Entonces, estamos explicando la interfase, fase no reproductiva. Aquí va a ser algo muy sencillo, simplemente
que ustedes me sepan identificar que la interfase tiene 3 subfases, G1, S y G2. Y ya en un posterior video vamos a estar hablando ya de la división celular, que si bien aquí apareciera como que es una etapa mucho más corta, más sencilla, en realidad la división celular es un proceso un poquito más complejo que hablar de la interfase, pero bueno, eso ya lo vamos a dejar para posteriores videos. Aquí espero que les quede claro esta parte, que es el propósito de este video o de esta sesión, que ustedes sepan identificar lo correspondiente al ciclo celular, sus dos etapas, fase no reproductiva y fase reproductiva. Y ya en posteriores videos nos vamos a enfocar específicamente a qué es lo que pasa con la división del núcleo y la citocinesis.